aula de la universidad por el tema de combustible, que nuestras actividades van a ser virtuales. Entonces, nuestras clases de teoría y las clases prácticas de mañana y del sábado van a ser virtuales para que tomen en cuenta, ¿sí? Ok. Hoy vamos a avanzar, entonces, habíamos dicho ayer el tema de las afecciones de la pleura, ¿no? Nos toca hablar de las pleuresías. A ver, ¿dónde está la presentación? ¿Me confirman si se ve? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Ok, gracias. Bien, cuando estamos hablando de pleuresías, ajá, ya se está el monitor, por eso es. Generalmente lo relacionamos con el derrame pleural, pero el derrame pleural en sí es un diagnóstico o es un signo. Siempre mantenemos la duda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que comprender que no siempre un derrame pleural es sinónimo de una pleuresía, ya que la pleuresía refleja cuando la pleura está inflamada, sea por una enfermedad vecina, como un derrame paraneumónico, que luego se convierte en un tipo de derrame pleural especial que se conoce como empiema, cuando el contenido es purulento, o en el caso de una tuberculosis, o en el caso de una policerositis, como un lupus, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el derrame pleural? No es nada más que la detección de líquido en la cavidad pleural. Y estos líquidos pueden ser de diversas causas, desde un hemotórax, por ejemplo, en una hemorragia, en una contusión, pero también puede ser cuando se afectan los mecanismos fisiológicos de la ley de Starling, donde mantenemos presiones, ejemplo, en la disminución de las proteínas totales, la hipoalbuminemia, hay pasaje del líquido hacia afuera del espacio intravascular, ¿no? Entonces, todos esos elementos debemos considerarlos. Y para poder diferenciar desde el punto de vista de elementos propios que nos pueden identificar entre si hay una pleura enferma o es simplemente una pleura que está apoyando esa pérdida de cargas de presiones, de ahí que vamos a tener en nuestros conceptos, y siempre pregunto en examen, ¿qué es un trasudado y qué es un exudado? Entonces, cuando hablamos de pleuresía,
estamos siendo sinónimos de exudado. Es decir, que la pleura está inflamada. Cuando hablo de derrame pleural, puede ser que esté hablando de exudado o de trasudado, que no es lo mismo que pleuresía. Eso hay que diferenciarlo. Porque un trasudado significa que la pleura está sana. Que tenga líquido entre el espacio interpleural no significa que está enferma. Entonces, un exudado, vamos a ver que hay aumento de la permeabilidad de los capilares pleurares, una obstrucción linfática. En cambio, en el trasudado, lo que hay son alteraciones en la ley de Stalin, donde hay un aumento de la presión hidrostática con una disminución de la presión oncótica. Y esto, cuando obtenemos muestras y le hacemos un análisis químico, vamos a ver que tanto el LDH, las proteínas totales, reflejan una diferencia. Ahora, ¿cómo sospechamos un derrame pleural? Primero, hay, en el caso que les transmití el otro día, paciente que se cae del techo, fractura de cráneo, fractura de 5 costillas posteriores. ¿Será que hay lesión pulmonar con tremendo golpe que le ha roto 5 costillas? ¿Será que hay, además de la contusión pulmonar, derrame pleural? ¿De qué tipo? Ahí pues es fácil, ¿no? Porque ahí ya lo espero que haya. Más bien sería raro que no haya. Porque si cayó tan alto que le rompió la cabeza y le ha roto las costillas, obvio que el pulmón está contundido. Entonces la pregunta es, ¿será que esa costilla no rompió la pleura? Entonces ahí, si rompió con trauma, ¿qué tipo de líquido esperamos encontrar? Hemorrágico. ¿Y será que la pleura está lesionada? Claro que sí, o la contusión. Entonces, pero en otras ocasiones, a veces el derrame pleural es un hallazgo casual. O a veces, cuando son de causas crónicas, por ejemplo, cuando hablamos de tuberculosis, el paciente presenta un dolor sordo, es decir, ese dolor incómodo, pero que no es tan intenso, pero que está ahí. Luego que va aumentando, si hay inflamación de la pleura, ¿cómo se llama el término de inflamación de la pleura? Pleuritis. Vamos a tener el famoso síntoma de dolor punta de costado. Y eso hace de que si hay tos, el paciente casi no quiere toser porque sabe que le va a provocar dolor. Y si el derrame va aumentando en volumen unilateral o bilateral, comienza a presentar disnea. Y básicamente es lo que lo lleva al médico. Cuando hay procesos infecciosos como la neumonía, el derrame paraneumónico, el empiema, la tuberculosis, entre otras, van a haber signos de proceso infeccioso inflamatorio, traducido por la fiebre. Entonces, encontrar un derrame pleural no es difícil, porque solo se necesita la técnica de la percusión, la auscultación y la vibración. Con eso yo identifico. Pero la tarea para nosotros los médicos es ¿por qué? ¿Qué está pasando? A la inspección, ¿cómo detecto un derrame pleural? Si encontramos un paciente con clínica de insuficiencia cardíaca
con edema de miembros inferiores, edema facial, que tiene conjuntivas ictéricas, ¿da para sospechar de una insuficiencia cardíaca? Y si hay edema generalizado, si hay anasarca, es obvio que va a haber derrame. El derrame que voy a buscar va a ser unilateral o bilateral. Insuficiencia cardíaca anasarca tendría que ser un derrame bilateral. Si lo encuentro unilateral, ojo, ahí tengo que pensar en diagnósticos diferencial. Si en la clínica hay COMBE positivo, el paciente tiene disnea, pero no tiene tos, y hay abombamiento, hay una asimetría en el tórax, sí me va a sugerir un derrame pleural. Entonces, pero recuerden de que para tener esa simetría torácica, eso implicaría que el derrame tendría que ser importante. Ojo, estoy encontrando adenomegalias en el cuello y el paciente tiene manifestaciones en interrogatorio de poder tener un derrame pleural. Eso ya no es por insuficiencia cardíaca, eso ya no es por insuficiencia renal, por síndrome nefrótico. Ahí está con fiebre. Entonces, ¿cuál es el primer sospechoso de un derrame pleural hasta demostrar lo contrario en un proceso infeccioso? Tuberculosis. En mi época de la residencia, todo derrame pleural, hasta que se demuestre lo contrario, es tuberculosis. Si encontramos en los datos de que el paciente fumador que está perdiendo peso, con fiebrecita, con color de cambios en la piel, y sospecho que tiene un derrame pleural porque hay una asimetría en el tórax, ¿qué voy a pensar? Probablemente un cáncer. Entonces, la clave es la anamnesis seguido del examen físico. ¿Qué encontramos a la palpación? Recuerden que el líquido es un mal transmisor de los sonidos. Entonces le pedimos al paciente, primero colocamos las manos juntas, vamos a ver la expansibilidad respiratoria, respire profundo, observamos que hay una asimetría, un lado distiende más que el otro, ya es sospechoso. Entonces, sigo con la palpación, voy colocando primero una mano a un lado, luego al otro lado, y yendo segmento por segmento, le vamos pidiendo que diga al paciente, diga 33, diga 33, diga 33. Si el tórax es pequeño, en vez de usar la palma, puedo usar el talón de la mano. Diga 33, 33, 33, luego al otro lado, 33, 33. ¿Y qué voy a sentir? Ausencia. Ausencia de vibraciones vocales, especialmente en el lado que está asimétrico. Si estoy con la palpación, vamos a pasar a la percusión. La percusión no es conveniente hacerla sobre la ropa, a no ser que sea una ropa delgada y haga frío, pues tengo que cuidarlo al paciente. Lo ideal es sobre la piel desnuda. Para ello, hacemos la percusión monomanual con el método de Auenbrugger o el método bimanual, donde podemos encontrar lo que hemos estudiado en semiología, el signo de Corangy, que percutiendo
en las vértebras paravertebrales vamos a encontrar una sonoridad diferente, lo que sugiere. Entonces, ¿qué se recomienda para la percusión? Que el paciente esté con los brazos cruzados, que se esté agarrando los hombros. Eso nos permite abrir las escápulas para poder explorar mejor. La percusión del derrame nos va a dar matidez. Y algo que hemos aprendido en semiología y que en la práctica lo pregunto en el examen, es cómo diferencio clínicamente o cómo confirmo un derrame pleural. Entonces, primero, sentado, percuto, marco la zona donde está la matidez y luego lo pongo en decúbito lateral del mismo lado del derrame. Entonces, ahí tiene que modificar, como el líquido, ¿no? Está acostado, la matidez va hacia el lado de la cama, sin embargo, en la parte superior, el líquido modificado y nos deja un timpanismo. Hoy con la radiografía o con la ecografía, pues, no tenemos muchas dudas, ¿no? Pero lo bonito es encontrarlo primero en la clínica y después, con las imágenes, confirmarlo. ¿Qué auscultamos? ¿Qué encontramos en la auscultación? ¿Quién me dice qué se debería hacer en ese paciente para auscultarlo? Cruzarlo, los brazos. Excelente. Vamos a poder percibir mejor la zona, por si el derrame es pequeño, en esa posición no va a ser tan fácil poder identificarlo. Entonces, cruzamos los brazos, auscultamos en la región de la zona entre la escápula y la columna. Primero un lado, luego el otro, luego contrastamos este lado con el otro y luego hacemos la auscultación de la fonación. Diga 33, voy poniendo mi estetoscopio, diga 33, diga 33. Si el derrame es pequeño, puedo encontrar un frote, como un roce pleural. Imagínense un espacio que apenas tiene 50 ml y que tenga un poquito más. Entonces va a sonar como cuando ponemos el estetoscopio en el cabello, porque el derrame es pequeño. Si el derrame es importante, en el sitio del derrame, el murmullo vesicular, o sea, los ruidos respiratorios van a estar ausentes. Y justo por encimita del derrame, en ocasiones podemos encontrar un soplo tubárico, como el de la neumonía. Y cuando le pedimos que diga 33 en el estetoscopio, en la zona del derrame va a estar muy disminuida esas vibraciones vocales. Entonces, inspección, palpación, percusión. La radiografía o la ecografía nos permite identificar un derrame. ¿Cómo identificamos? Ya aprendimos en la clase que vemos los ángulos costo de costilla, diafragma del diafragma, costo diafragmático y costo frénico. Aquí está visible del lado derecho, visible del lado izquierdo. No hay derrame. Ah, pero si miramos en la zona del mediastino, da como que si tuviéramos doble contorno. Esto me hace sospechar, porque si se fijan, déjenme poner mi mouse, puntero, aquí tengo una línea y acá tengo otra línea. ¿Notan? Una línea por aquí, otra línea por aquí con diferente. Entonces, aquí parece que tenemos un pequeño derrame de tipo subpleural.
lo buscamos con una radiografía lateral para tratar de ver. La clásica del derrame va a ser así. Diafragma izquierdo, diafragma derecho está elevado, hay una densidad agua homogénea. Aquí decimos es un derrame. Puede ser una paquipleura, engrosamiento pleural, sí puede dar. Puede ser un tumor en la base, sí puede dar. No será el hígado que está muy levantado, poco probable, a no ser que haya una alteración en la contractura del diafragma derecho. Pregunto en examen de práctica cómo diferencio con una radiografía o confirmo un derrame pleural. Una radiografía de pie, AP o PA, me es indiferente, y una radiografía lateral en decúbito. Miren el líquido que se cruzaba hasta el otro lado, llega, aquí ya no llega al mediastino, cambia porque la gravedad lo lleva hacia abajo. Entonces la zona que estaba aquí, radiopaca, la mancha blanca desapareció. Entonces cuando yo percuto, esta zona que se sentía mate, hoy desaparece y todo está mate en la posición de la base. Hay situaciones en que el derrame es masivo, pero, por favor, como vimos en la práctica, siempre tenemos que diferenciar que puede ser una atelectasia gigante, que puede ser una agenesia pulmón. Entonces, ¿qué es lo que buscamos si sospechamos de un derrame masivo? Que el mediastino esté desviado. Si se fijan, la tráquea está desviada, el mediastino está desviado. No hay duda. La matidez que encontré, la ausencia del murmullo vesicular que encontré, la asimetría confirma que es un derrame pleural. Pero hasta ahí no hemos dicho de qué es el derrame. ¿Pensaría que este derrame es de insuficiencia cardíaca? No, porque si va a haber por anasarca tiene que ser bilateral. Entonces, ¿qué es masivo? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una toracocentesis. Aquí lo que recomiendo y siempre pregunto es que la toracocentesis debe hacerse con biopsia de pleura para no puncionar dos veces, porque si solo punciono para sacar líquido y después voy a volver a puncionar para hacer la biopsia, pues le estoy lastimando al paciente sin motivo. Entonces, cuando puncionamos, vamos a hacer lo que se conoce la toracocentesis. Al obtener el líquido, lo primero que tengo que ver es la característica macroscópica. ¿Qué color? ¿Qué color es este líquido? ¿Será color sangre? ¿Será color citrino? ¿Será color turbio? Las características macroscópicas, pues eso nos orienta bastante. Si es un color sangre sin antecedente de golpe, de trauma, ¿qué voy a pensar? Cáncer. Si es como leche, un kilotórax. Si es achocolatado. Y si es como agua, clarito, que no tiene espuma, la espuma nos sugiere niveles elevados de proteína. Niveles elevados de proteína es igual a exudado. Exudado es igual a pleura dañada. Entonces, cuando vayan a pedir la orden para el laboratorio, después que hicieron la toracocentesis, por favor, van a poner RP, nombre del paciente, solicito citoquímico, bacteriológico, cultivo y test de ADA de líquido pleural. Firma y nombre de la firma y fecha. Entonces, el citoquímico, citos son células, nos va a decir la cantidad de las células. Si es un trasudado, no va a haber células elevadas. Pero si es un exudado, si es una tuberculosis, van a estar las células discretamente elevadas, predominio polimorfos nucleares. Pero si es un empiema, vamos a tener una celularidad elevadísima
1000, 2000, 10.000 células, y a predominio de los polimorfos nucleares. Cito. Ahora, ¿qué nos dice la química? ¿Cómo está la glucosa en el líquido? Si la glucosa es baja, estamos hablando de un proceso infeccioso. Pero por favor, siempre tienen que pedir glucosa en sangre y en líquido para ver si están iguales. Porque si el paciente está hipoglicémico, obviamente que el líquido pleural también va a ser hipoglicémico. Vamos a pedirle la lactodeshidragenasa. Vamos a pedirle las proteínas. Con este criterio principalmente me identifico si estoy con exudado o trasudado, porque la proteína elevada, más de 3.5 gramos, ya sugiere que es un exudado. Y la amilasa me orienta para ver si no estoy con un derrame pleural izquierdo de causa de una pancreatitis. ¿Qué nos va a decir el microbiológico? Vamos a ver una tinción de Ciel-Niels para descartar tuberculosis, nunca he visto en líquido, pero el libro lo dice. Vamos a pedirle un gran para ver si es gran negativo o gran positivo, y le vamos a solicitar el cultivo. Antes usábamos estos criterios que aún se mencionan en algunos libros, como es el contagio diferencial de leucocitos, que es el test de Wright, o la reacción de Ribalta, o los criterios de Light. Yo prefiero que lo sepan, pero básicamente que se me orienten a los valores de la proteína. Y si hay antecedente del paciente ser fumador, agrego otra solicitud: buscar células neoplásicas. Entonces, tiene marcadores positivos para cáncer, tiene antecedentes de fumador, está perdido en peso, la radiografía me muestra una imagen sospechosa, le pido. Y el pH nos orienta, ¿no? Un pH alcalino, bacteriano, o un pH ácido. Entonces, repito, esto no es conveniente, pero el paciente tenía una emergencia. Entonces, el paciente debe estar cómodo, porque a veces sacas mucho o al tocar la pleura hay una reacción vagal y puede desmayarse el paciente. Entonces, generalmente hacemos una llave 3 vías. Aspiramos, llenamos 3 frasquitos, siempre la regla de los 3 frasquitos, y luego abrimos la llave que vaya saliendo solito. Si combinamos el citoquímico más la biopsia, hay una probabilidad hasta el 68%. No llego al 100%. Ay, ¿cómo aumento esa sensibilidad si sospecho tuberculosis? Ok, aquí le voy a agregar test de ADA, A.D.A, el test de la teanomidasa, como hemos hablado en tuberculosis. Entonces, si les pregunto en el examen, dígame la clasificación del líquido pleural de un trasudado, ¿cuál es su aspecto macroscópico? Ojo, dije trasudado. Ni se les ocurra decirme que es hemático, lechoso, purulento, achocolacado, viscoso. Porque ¿cuál es el color de un derrame pleural donde la pleura no está lesionada? Citrino, blanquecino, líquido, agua. Discretamente con plasma y discretamente amarillo. Entonces, ojo, algunos no han venido a esta clase, entonces cuando yo le pongo clasificación según el aspecto macroscópico del derrame pleural, según el trasudado, ok. ¿Cuál es el proceso cuando sospecho un derrame pleural? ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? Una toracocentesis, pero además que sea con biopsia. Punciono, saco el líquido, ¿qué color es? Entonces, si lo veo hemático y hay antecedente de golpe, es un hemotórax. No hay antecedente de golpe, es un cáncer. Es como leche. Es un quilotórax, probablemente una pancreatitis. Es purulento, un empiema, infección.
un derrame paraneumónico. Es achocolatado, pensemos en ameba. Es viscoso, pensemos en mesotelioma. Mesotelioma es igual a cáncer pulmonar. Si ven esta radiografía con un derrame pleural que se ha obtenido un líquido de color sangre, sin antecedente de trauma, ¿qué es lo que vamos a buscar? Cáncer. Entonces, lo que les decía hace un momento, el exudado, densidad elevada. Comparen con el trasudado, densidad baja, menor a 1016. ¿Cómo están las proteínas en el exudado? Más de 3 gramos. ¿Cómo están las proteínas en un trasudado? Normales, menos 3 gramos. ¿Cómo están los blancos? ¿Cómo están la celularidad? Alta. Pero en los trasudados, células pocas. ¿Cómo está la glucosa? En el exudado, especialmente si es infeccioso, baja, más bajo que la sangre. Si es trasudado, el mismo valor que la sangre. ¿Cómo está el pH? Exudado, acidosis, por debajo de 7.33. ¿Cómo es el trasudado? Normal. ¿Cómo está la lactodeshidrogenasa? Elevada. En el exudado, pero no en el trasudado. Entonces, estos criterios son los que te orientan cuando no tenés idea de cuál es la causa, ¿sí? Entonces, el objetivo de la toracocentesis, ¿cuál es? Pregunto de examen, ¿cuál es el objetivo de una toracocentesis, un derrame pleural? Definir si es un exudado o un trasudado, en otras palabras. No me la charlé, hay que ver si es infeccioso. Ok, solo poneme exudado o trasudado. Ya yo sé que es un exudado, ya usted sabe que es un trasudado, ¿no? Entonces, en base a los criterios del AI o criterios antiguos, mejor es simplemente reconocer cómo están las proteínas, cómo está la densidad, cómo están los leucocitos, cómo está la glucosa, cómo está el pH, cómo está... Entonces, con estos criterios vamos a poder identificar exudado o trasudado. Cuando hablaba del citoquímico, citos son células, es muy importante que veamos qué cantidad de células hay y cuál es el predominio. Si el predominio es polimorfo nuclear, infeccioso, ¿sí? Pero también hay que pensar que existen patologías con policerositis. Por ejemplo, una fiebre reumática, voy a pedir valor del factor reumatoideo, en un lupus, en una coagulación intravascular. Entonces, estos marcadores me van a orientar. Obviamente, si está con clínica de reumatismo y encuentro derrame, pues no es difícil la hipótesis diagnóstica. En un estudio que se hizo en el Hospital San Juan de Dios para ver cuál es la cantidad o quiénes son los responsables del derrame, como dice el aforismo, primer sospechoso, tuberculosis. Segundo, insuficiencia cardíaca. Pero, pregunto en examen, ¿cuál es la característica? Derrame bilateral. Lo otro, cáncer, ya sea metastásicos o primario. Luego le sigue paraneumónicos que hacen empiema y las pancreatitis en menor proporción. De ahí que, como hablamos en tuberculosis, porque es la principal causa, solo tenemos que sumar la clínica. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? Si tiene COMBE positivo, sudor nocturna, pérdida de peso, familiares que han hecho tratamiento para tuberculosis, pues mi diagnóstico siempre va a ser sospechar una tuberculosis. Y no es fácil con los laboratorios, con la biopsia tampoco. A ocasiones, por suerte, hoy tenemos GeneXpert, que tiene una alta sensibilidad, y el test de ADA, ¿no? Como hablamos en tuberculosis. Hago un recuerdo, miren, ese color citrino como orina, con abundante proteína, mirando eso ya sé que eso es un trasudado. No, doctor Toledo, el trasudado no tiene tanta espuma. Doctor Toledo, el trasudado no es turbio, no es ese color amarillo. Tiene razón. Entonces estamos hablando de un exudado, ¿sí? Por lo tanto, queridos amigos, lo único que tenemos que hacer
es confirmar la clínica dejando los resultados del laboratorio. El TDA está por encima de 40 o de 4. Mayor probabilidad. Entonces, la sensibilidad y la especificidad de combinar gamma interferón y ADA es mejor que la biopsia, dicen. Mejor no los contrastemos, mejor hagamos los 3. Biopsia, cuando se puede, porque sabes hacer biopsia. ¿De dónde sacas la aguja de Bill Silverman? O la Brocado, son agujas especiales. No, mejor le hago entonces la punción y le obtengo el líquido, y el líquido lo mando y le hago, ok, entonces hagámosle un interferón y hagámosle un ADA. Y si querés un gene expert también. Siempre cuando sospechando. Miren, derrame pleural, bilateral o unilateral. Bilateral, cardiomegalia con derrame bilateral e insuficiencia cardíaca. Bueno, ya con la anamnesis. ¿Dónde está el derrame pleural? En la radiografía del lado derecho de su pantalla. Miren, ahí tenemos un derrame loculado. A ese le llamamos el tumor evanescente, porque le ponemos un diurético y desaparece esa mancha blanca, ese derrame. En la radiografía del lado derecho de su pantalla, al otro lado, el derrame es izquierdo. Arriba, a la izquierda, derrame pleural bilateral. Arriba está el oculado, justo está la cisura del lóbulo medio. En cambio, la derecha borra la silueta cardíaca. De ahí la importancia. Pero, doctor, no tengo radiografía. ¿Recuerdan que hablamos de métodos complementarios y que de muy buena sensibilidad la ecografía? Ok, pidámosle una ecografía. Y cuando se sospecha de un empiema, eso es una emergencia. Eso hay que sacar lo más pronto posible porque ese contenido purulento desarrolla todo lo que hemos hablado de sepsis, de empiema. ¿Sí? ¿Qué características tienen los derrames pleurales de cáncer? El 95% son secundarios, es decir, son metástasis, ¿sí? Y habitualmente es de personas mayores. Es cáncer de pulmón, en primer lugar, mama, segundo, los linfomas, ¿sí? Ahí les muestro un caso rarito de un derrame pleural de causa oncológica. Aquí en cirugía es diferente a medicina interna, ¿no? Porque son pacientes que potencialmente quirúrgicos. Entonces hay una pancreatitis, un absceso hepático, absceso sufrénico. ¿Por qué a cirugía? Porque la única manera de controlar eso es a través de una cirugía. Cuando no tenemos la posibilidad del diagnóstico con la toracocentesis ni con la biopsia, en ocasiones vamos un poquito más agresivos. Entramos con un citoscopio y miramos la pleura. Eso se llama pleuroscopía. No lo consigo, especialmente en pacientes con cáncer, que tenemos que encontrar sí o sí la causa, porque el tratamiento de quimio radio es diferente. Entonces hacemos una biopsia pleural a cielo abierto. Recuerden, enfermedades reumáticas, principalmente la artritis reumatoidea y el lupus, hay que considerar, pero no trasudado, exudado. Hay una artritis, puedo reconocer por las manifestaciones articulares, ¿no? O por las manchas de la cara, puedo pensar en lupus. Entonces, la clínica más los antecedentes nos pueden orientar. A ver, ¿qué pasa? ¿Es lechoso? ¿Qué puede ser? Hagamos un estudio lipídico. ¿Cómo están sus triglicéridos? Sus triglicéridos están elevadísimos. Entonces un kilotórax. No, sus triglicéridos están normales. Pero hay cristales de colesterol. Es un pseudo kilotórax. Entonces esto puede ser por artritis o por tuberculosis. En cambio el kilotórax ya sabemos que puede ser congénito, traumático, linfoma o neoplasia. Como vemos la tomografía, ¿dónde está el derrame
derecho, izquierdo. ¿Esto es una ventana pulmonar o es una ventana mediastínica? Es un corte axial, coronal o sagital. No tengo que decirlo, porque ustedes son capísimos para reconocer que si lo veo como si estuviera echado por rajita, ese es un corte axial. Y si vemos que el pulmón está negro y no se nota parénquima, eso es una ventana mediastínica. Y al otro lado de densidad agua. Sí, hay un derrame. ¿Qué lado? Derecho. ¿Esta tomografía con contraste o sin contraste? ¿Qué color se ve la aorta? ¿Tiene el mismo color que el músculo? No, está más fuerte. ¿Qué color se ve el corazón? ¿Tiene el mismo color que los músculos? No, se ve más fuerte. Entonces, con contraste. ¿Ves que son capísimos? Entonces, guárdense bien. Exudado no es lo mismo que trasudado, ¿sí? A veces confundimos, jóvenes, el derrame pleural por una hernia. En ocasiones tenés debilidad del músculo diafragma, del izquierdo principalmente, y se sube una imagen y nos da un aspecto como si fuera un derrame pleural. ¿Te imaginas que puncioné? ¿Qué vas a sacar? Contenido intestinal. Entonces, cuando hay esa duda, ojo, no tengo claro, ecografía. La ecografía, no tengo ecografía, pues entonces hacerle una tomografía si no reconoce esa radiografía. Porque en la radiografía se conoce que no es un derrame. ¿Cómo puedo estar más seguro? Le hago una radiografía en decúbito lateral izquierdo. Si modifica, derrame. No modificó. Había sido una hernia. Qué bien que no le puse el tubo. Qué bien que no lo puncioné. Porque ahí vamos a complicar a una peritonitis. Absceso pulmonar no hay que hablar, ya lo hablamos. Entonces, para que se les quede en la memoria, los que no hicieron la práctica de radiografía con derrame pleural, así lo vemos, ¿sí? Entonces, el flujograma para el diagnóstico, pregunto de examen, por favor, hágame el flujograma de un derrame pleural. Ok, se hace una historia clínica, se le pide laboratorio, hemograma, radiografía de tórax, se hace una biopsia, vamos a pedir cultivo, vamos a hacer una pleuroscopía y una toracotomía. Perfecto. Habana, basta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No puede ser. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Decía que en los tipos de derrame, cuando hacemos diagnóstico diferencial, cuando es un quilotórax, doctor, o un pseudoquilotórax, ambos son exudados, doctor. Claro, ambos, porque nunca va a ser el plasma color lechoso, ¿no? Claro. Hay una lesión. Habana, moderate. Basta. Perdón, disculpa. En sí, siendo eso, digamos, como el pseudoquilotórax sería una policerositis y eso hay una inflamación de la pleura y eso hace que haya exudado, ¿no, doctor? ¿Estoy en lo correcto? Cuando decimos policerositis, es que son varias serosas inflamadas. No es solamente la pleura. Por eso se llama policerositis. Ya, doctor. Y esa parte sobre el trasudado, doctor, disculpe. El trasudado. No, porque el trasudado es uno solo, ¿no? El trasudado es uno solo. Causa de trasudado son muchas, pues, ¿no? La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cambia, altera la ley de Starling. Un síndrome nefrótico que perdas albúmina, estás cambiando, vas a tener derrame bilateral. Un paciente que esté desnutrido, hipoluminemia, va a estar igual. Entonces, en la pleuresía por trasudado no existe. Pleuresía es pleura inflamada. Trasudado, pleura sanita. ¿Qué color? Citrino. Generalmente bilateral. Causa insuficiencia cardíaca, causa de hipoluminemia, cuando baja la albúmina, cuando la perdés, síndrome nefrótico, hemorragias masivas. No sé si con eso te aclaro un poco. Sí, doctor. Es color citrino. Gracias, doctor. Citrino, casi blanco, un poquito como un
sea, ¿Alguna otra pregunta? o sea, se forma un empedema, el tratamiento empírico sería dirigido más o menos para qué No, bacteria. el tratamiento es dirigido a cirujano lento, las membranas piógenas, ¿no? Las membranas de pus. Por eso que ahí es una emergencia. ¿Alguna otra pregunta? Y al momento de solicitar el estudio del líquido pleural, ¿eso se lo manda de manera aparte del laboratorio? O sea, sí, va en una orden aparte. Va en una orden separada y generalmente mandamos 3 frasquitos. Estos frasquitos de antibiótico, generalmente las enfermeras los vacían, los lavan y ahí mandamos con sus tapitas. Siempre que se saca líquido se toman 3 frasquitos y hacemos la orden. ERP, ¿cómo se llama tu paciente? Solicito citoquímico bacteriológico cultivo de líquido pleural. Sospecho TB, le agrego ADA. Sospecho cáncer, le agrego detección de células neoplásicas. Ah, sospecho hongo. Ok. Detección de tinta china. Quiero asegurarme una TB. Ok. GeneXpert más en líquido pleural. ¿Alguna otra cuestión? Ok. Bueno, cambiamos de tema. Otro temita bonito para el examen. Hablando de pleuras, otra alteración que es común de encontrar solo o combinado con derrame es el neumotórax. ¿Me confirman si estamos compartiendo, por favor? ¿Cómo está el sonido? Sí, se ve, doctor, ¿se escucha bien? ¿No se escucha borroso? No, se escucha bien, doctor. Gracias. ¿Ya se ve todavía? Sí, se ve. Ok. Entonces, neumotórax, el diagnóstico, ¿se recuerdan el paciente hace unos 3 meses que nos llegó con una franca insuficiencia respiratoria con más de 70 por minuto? El neumotórax, cuando es súbito, la queja primero es dolor torácico. Pum, se rompe algo y me duele. El otro día un paciente jugando fútbol y llega en insuficiencia respiratoria. ¿Qué fue? Sentí como un globito y me dolió mi espalda. Ah, neumotórax, porque rompió una bulla congénita. Entonces, neumotórax no es más que aire libre en la cavidad pleural. ¿Sí? Entre la pleura visceral y parietal, en vez de líquido, aire libre. Y ese aire libre va a depender de la cantidad. Si es poquita, no afecta. Si es mucha, va a ir comprimiendo el pulmón y puede llevar a riesgo de vida, como en el caso. ¿Quién vio el video del paciente que coloqué una toracocentesis el mes pasado? Que lo transmití. Nadie. ¿Para qué le transmito a ustedes, no? Bueno, este pacientito que le decía 70 de frecuencia respiratoria, mal. Sospecho de derrame pleural, no. Matidez, no había. Timpanismo, nada, pues está muriendo. Hizo paro inclusive, más bien que salió.
Ahí nomás no espere que... Bueno, cuando hablemos de tratamiento lo comentamos, ¿sí? Entonces, el riesgo de un neumotórax es que puede ser un neumotórax, atención, y eso es riesgo de vida. ¿Cuál es la causa? Para ayudarnos, hay una clasificación, de acuerdo a la etiología, la fisiología o su magnitud. Desde el punto de vista etiológico, espontáneo. Fue así, de nada. Pensemos en una bulla. ¿Sí? Bulla. Traumático, facilito. Pues, que les comenté, 5 costillas rotas. ¿Qué espero? ¿Que haya o que no haya? ¿Qué va a haber? ¿Neumotórax o hemotórax? Los dos, pues, ¿no? Si la perfora, aire, por la contusión, sangre, líquido. Y en los pacientes que estén bajo ventilación pulmonar o que estén intubados, 2 opciones. Barotrauma o volutrauma. ¿Cuál es el barotrauma? Donde metes mayor cantidad de aire, pero con presión aumentada. Y el volutrauma es aumento de volumen de aire sin presión. Esto generalmente lo vemos cuando estamos bajo ventilación mecánica. Y a veces puede ser iatrogénico. De pronto le estás colocando una vía central, una subclavia, perforaste la pleura, comienza el paciente con dolor, crépitos en la piel y toda la clínica. Entonces, desde el punto de vista fisiológico puede ser cerrado o abierto. ¿Cuál es el cerrado? Donde no hay lesión de cavidad torácica. Abierto, donde hay lesión de cavidad. Y el hipertensivo valvular, ¿qué va a ser dependiendo de la magnitud? Y depende de la clínica. Leve o mínimo, esos son hallazgos. Moderado, ya sé, eso se pueden detectar. Y masivo, esos son una emergencia. Eso estamos hablando de el tórax. Atención. Hay un poquito de historia para que vean uno de los primeros instrumentos para tratar de sacar aire. Cuando decimos que es primario, habitualmente vamos a pensar en alguna bulla o alguna lesión ahí. Esta en la época es común por fumadores que se rompa o también congénita. Este jovencito jugando pelota no sabía que había nacido con una bulla. Entonces, estos pacientes que hacen neumotórax espontáneo tienden a recidivar. Y el secundario, obviamente, ¿no? Tiene que haber alguna enfermedad en ese pulmón para que se pueda provocar esta situación. El traumático, no voy a volver a repetir lo que le daba el ejemplo de la fractura de las costillas, ¿no? Que rompe. Y generalmente el traumático, algo que nos orienta mucho, además del antecedente del golpe, la fractura, es la presencia del enfisema subcutáneo. El otro día les transmití a Silver y lo vimos con un grupo, el de la traqueostomía, como tenía cualquier cantidad de enfisema subcutáneo, debido a que la traqueostomía la manipularon, lo intubaron, lo ambucearon y metieron aire por donde no debía. Desde el punto de vista epidemiológico, es la segunda causa de muerte tras un traumatismo cráneoencefálico grave. Así como le estoy diciendo el paciente que tenemos ahorita en emergencia. Toque cayó del techo, TEC grave, su neumotórax. Desde el punto de vista de neumotórax, la mortalidad no es tan alta. ¿Será que 10% no es alto? Es altísimo. Pero combinando con trauma. Este paciente tiene riesgo de un neumotórax masivo. No, porque está abierto. Hay un neumotórax, la cavidad pleural está agredida, perdió parte del tejido celular, entonces está soplando, ustedes lo ven respirar, pero no hace tensión porque no está cerrado.
Entonces, ahí la técnica de tratamiento es diferente y lo vemos con el cirujano de tórax, ¿no? Entonces, de acuerdo a la incidencia del traumatismo cerrado, el 50% es debido a lesiones traumáticas. Y el 20% está más relacionado con enfermedades cardiovasculares. Pero ¿cómo puede ser un neumotórax si el paciente es cardíaco? Claro, recibió una contusión que debería estar al otro lado, ¿no? Porque es trauma. Si se fijan, la mecánica, y no voy a hablar mucho de esto porque esto ya lo hemos hablado cuando estábamos hablando de radiografía, miren, se rompe el aire y como los alveolos son bastante blanditos, el aire comienza a hacer presión y lo va a taponamiento. Hemos tenido la suerte de ver ese paciente justo para la clase, el que nos hizo un neumotórax. Atención. Levanten la mano, ¿cuántos vieron ese neumotórax? El que estoy hablando en emergencia. Ninguno de los 31. Ok, a uno, bien. Ok, enseguida se los voy a mostrar para los que no vieron. Entonces, el neumotórax tensión es una emergencia. Es un paciente que tiene riesgo de vida. Entonces, esto está apretando tanto el pulmón, el aire, que no permite además no solo la ventilación, sino también el trabajo del corazón. Hay un neumotórax catamenial, un caso de una paciente mujer en que tenía características motoras relacionadas con su periodo menstrual. Son esas cosas raras que nos muestra la literatura. Fíjense que en este caso lo trataron, funcionaron, pero volvió a presentarse. Recidiva. Entonces, aquí son esas cosas que se publican. Por suerte las publican, si no, no las conoceríamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué está ocurriendo? Si el neumotórax es mayor, ¿qué va a provocar? Hipoxemia. Va a haber hipolemia, va a haber una alteración de la ventilación y perfusión. Y como no permite tampoco entrar, tampoco permite salir, entonces comienza a retenerse el dióxido de carbono. ¿Y esto a qué nos va a llevar? La combinación de hipercapnia con hipoxia, vamos a llevar a una hipoxia tisular, el cual nos va a llevar a una acidosis. ¿Cuál es la clínica? Dependiendo, queridos amigos, si es súbito, la ruptura, dolor. Dolor torácico, si es pequeñito, apenas le molesta, si va aumentando, comienza con disnea. Podemos encontrar desviación de la tráquea, dependiendo del tamaño, podemos encontrar desviación del choque de la punta, podemos encontrar enfisema subcutáneo. Entonces, va a depender de cómo y cuánto tiempo está. Por suerte, el neumotórax es fácil de reconocer. Lo vemos disneico, súbito, percusión, timpanismo. ¡Qué belleza! Facilísimo el diagnóstico. Y miren esta foto. Ahí lo que estamos apretando es aire libre. Desde la oreja hasta los tobillos tenía este paciente. En una ruptura, la pleura de alto débito. Entonces era impresionante cómo esa cara estaba hinchada. Un colega empezó a pincharlo para que se desinfle. No, no se va a desinflar con esos pinchancitos. Tal vez va a ayudar a algo, ¿no? Entonces, mientras más grande el neumotórax, más disnea va a tener el paciente. Y recuerden, murmullo vesicular, ¿cómo está? Ausente. Vibraciones vocales, ausente. ¿Qué te orienta? La percusión. La percusión timpánico. ¿A qué lado está ese neumotórax? ¿Derecha o izquierda?
Derecho, doctor. Derecha, ¿no? Ausencia de trama vascular. Excelente, ¿no? Ahí vamos a ver que ese neumotórax ya tiene disnea, ya está desplazando el mediastino un poco. Neumotórax derecho-izquierdo. Si se fijan, aquí tenemos un neumotórax laminar en el lado izquierdo. No hay trama vascular, pero no está completo, ¿sí? Porque hay una lesión de la pleura. Cuando la pleura está sanita, el neumotórax se va hasta arriba, como en este caso. Miren, ¡pum! Se va hasta arriba. En cambio, en este no. En este solo esta parte, pero aquí tengo trama. Aquí hay trama vascular. Eso nos orienta. ¿Dónde está el neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? Cric, cric. ¿Ya puede? Izquierdo, doctor. ¿Cómo que izquierdo? Derecho. ¿Dónde pues no hay trama vascular? Miren, se puede ver la línea del pulmón. Habana, basta. Llega derecho, pues no, miren, todo esto de aquí no tiene trama. Se la puede ver bien el borde de la pleura. Esos son laminares, esos no requieren tubo, a veces espontáneamente se absorben. Derecho o izquierdo. Derecho. Derecho, ¿no? Grande, patubo. Derecho o izquierdo. Tomografía axial computarizada. Corte axial. Izquierdo, doctor. Izquierdo, correcto. Tan capísimo. Derecho o izquierdo. Izquierdo, doctor. Izquierdo. Derecho o izquierdo. Derecho. Derecho. Bulla es pequeña y se rompió una. Derecho o izquierdo. Derecho, doctor. Excelente. Derecho. Entonces, las complicaciones de un neumotórax, mientras más aumente, nuestro riesgo es el neumotórax hipertensivo, que eso lleva a un riesgo de vida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver el diagnóstico, cuál es la mecánica, cuál es la causa, cómo está respirando, cómo está saturando, y en base a eso, si como en el caso que les mostré y que les voy a mostrar, no necesité la radiografía, porque no daba tiempo. 70 por minuto, 72 por minuto, frecuencia respiratoria saturando bajísimo, nos hizo paro en nuestro delante, que lo íbamos a mandar a hacer radiografía, no iba a aguantar, ¿no? Entonces, pero cuando el paciente no está en franca insuficiencia, ok, podemos pedir una radiografía, podemos pedir una tomografía, una eco, además vamos a ver cómo está saturando, vamos a ver cómo están sus gases en sangre, y siempre descartar otras posibilidades que puedan estar acompañando las lesiones, ¿sí? Entonces, si es la primera vez, una pleurotomía, solo su punción. Si son recidivas, hay que hacer toracotomía. Cuando son bullas, eso se van haciendo, entonces es mejor hacer una toracotomía y a veces hacer una neumectomía. Entonces, generalmente, si es limitado o laminar, solo lo observamos. Si más o menos, ok, una agujita fina, no es grande, tubo, se vuelve a presentar, hacer una pleurodesis, hasta con talco, dicen los libros. Llamar al cirujano y hacer una toracotomía. Actualmente video, pues, ¿no? Entonces, de ahí, jóvenes, que es lo que tenemos que estar alerta. Como les digo, el neumotórax es facilingo diagnosticar. El tema es definir cuál es la causa, ¿sí? ¿Por qué es importante la causa? Porque me voy a dar cuenta si va a volver o no va a volver, ¿sí? De ahí que el procedimiento, aquí fíjense, están haciendo una videocopia donde están viendo múltiples bullas, estas se revientan y esos son los causantes del neumotórax. Recuerden, puede ser recidivante y eso es lo que tengo que estar atento, porque puede volver a aparecer. Y aquí estamos haciendo ya un procedimiento quirúrgico grande, ¿no? Aquí un paciente traumatizado, miren el corte, el cuchillo del corazón y lastimó también el pulmón. Eso
no son difíciles de diagnosticar, son difíciles de tratar y la evolución es bastante complicada. El neumotórax, si se acompaña de disnea, siempre va a estar con oxígeno y siempre debemos calmar el dolor. Cuando el paciente está cómodo, ok, aquí está, con la boca abierta, porque por respirar o por dolor. Por respirar, porque todavía no se le ha provocado ningún tipo de dolor. Aquí nos ponemos guante, quita sin guante, ya luego se pone guante y con una aguja fina, dependiendo del sitio, hacemos una punción, como fue el que hice. Esto hemos tenido la suerte de visualizar, un caso de neumotórax, atención, paciente lo hemos visto que nos hizo paro, y cuando el neumotórax es abierto, hacemos un parche que tape, pero una sellada, 2 selladas, 3 selladas, y la cuarta no, porque tiene que salir aire. Entonces cuando él meta aire, el parche actúa, no deja pasar. Bota aire, desinfla, como una valvulita, ¿sí? Aquí un paciente traumatizado, está respirando tranquilo, pues es más fácil, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica lo van a llevar al año con nuestros profesores de cirugía. Este es el material que se requiere para colocar un tubo de tórax, los distintos tubos que pueden haber. Y en ocasiones, cuando hay una fístula, es decir, que permanentemente está provocándose el neumotórax, tenemos que hacer una aspiración continua a presión. Entonces, esto, por favor, quisiera que cuando estén en cirugía se aprendan esta técnica, porque es importante saberlo, porque a veces no te da tiempo de llevar a un hospital mayor complejidad y vas a tener que hacerlo. Y la punción no es complicado, solo tenemos que saber dónde vamos a puncionar. Y en técnica quirúrgica van a aprender a cómo colocar el tubo de drenaje. Aquí vemos un poquito el material, la aspiración continua. Esto sí hay un truquito, en la práctica lo vamos a ver, cómo debemos colocarlo. ¿Pregunta? Doctor, un neumotórax laminar se lo ve en radiografía, ¿no? O sea, esa es su... Claro, claro, sí o sí, o radiografía, o tomografía, o ecografía, ¿no? MITS. Voy a conectar el celular para mostrar el video. ¿Cuál es la clave? Vamos a poner 5G para que no se nos corte mejor. Chats. 5G. Listo, ya estamos conectados. Ahora entramos con el código. ¿Cuál es el código? BioIRB. Ok. Unirme. Unirse. Vamos a apagar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, doctor, pero con eco. Doctor, tiene que bajarle el volumen a alguno de sus dos dispositivos para que no haga ese sonido con eco. Gracias, muy amable. No, te cuento que baja el volumen, no están muy cerca los micrófonos. Ahí está, pero gracias por los ojeros. Ahora vamos a compartir pantalla. Denme un segundo. ¿Me confirman si se ve? Sí, doctor, ¿se ve? A ver, doctor. Ok, miren esa respiración. El jovencito, yo soy sincero, nunca vi en un adulto 70 minutos. Miren, en la barriga se nota.
nariz húmeda, abra la boca grande, saque la lengua. ¿Sí cuentan? Entonces, cuando acordamos, no hubo tiempo de pedir, pero todavía ahí pude examinarlo, ahí detecté el neumo. Ahí la percusión. No sé si escuchan. Y de ahí, paro. Pero voy a buscar el video, se lo voy a compartir. Y este que llegó anoche, si lo pueden ver, mañana lo vamos a ver, este caso. Con el grupo de práctica. Está interesante también. ¿Preguntas? Ya nos vamos y ya nos vamos. Denme un segundo. Déjenme ver un rato. Tengo pillo, es que quiero ver ese, justo es lo que tengo que mostrar, pues, ¿no? Video. Doctor, Sí, por favor. me sigue quedando, doctor, la duda, ¿cómo puede un neumotórax ser laminar? O sea, normalmente hemos visto, digamos, que son directamente todo el pulmón, ¿no? Y todo hacia arriba, de punta a punta, pero cuando es laminar, ¿por qué se debe laminar? Porque el orificio de donde has roto la pleura es chiquitito, no hay mucha presión. Generalmente son en los vértices, por donde hace más fuerza los músculos, aparte del abajo, ¿no ves? Donde está el diafragma. Entonces, es como, imagínate un globo. Si tienes un huequito chiquitito, poco aire va a perder. Si tu hueco es grande, va a perder más. Entonces, como en los músculos lo que hacen es una presión, entonces si hay un orificio chiquitito, apenas saca y después insufla y le hace como un sello. En cambio, cuando hacen fístula, una caverna que rompa, una bulla grande que rompa, entonces el pasaje grande de aire, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en práctica en algunos pacientes bajo inspiración. Ves el tubo de drenaje burbujeando como si fuera una pecera todo el tiempo, porque entra y sale, entra y sale. Ah, ya, doctor. Ya, esa era mi duda, doctor. Ok. Bueno, les deseo buenas noches. Nos vemos con el grupo de práctica mañana virtual en la tarde y el sábado virtual en la tarde también. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.